Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. Bienvenidos a otro capítulo de Taller de Cerámica. Y en esta ocasión vamos a terminar de decorar las piezas que empezamos a decorar en el anterior vídeo. Ahora vamos a hacerlo por pistola y con un esmalte transparente coloreado. Yo tengo ya la base transparente preparada. Es una base comercial. Tengo el esmalte preparado aquí en esta garrafa de suavizante porque me parece muy cómodo. Huele bien. Voy a usar el esmalte transparente, lo voy a colorear con óxido de hierro y también con cobalto y con cobre. Todavía no tengo muy claro cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Les voy a coger 3 vasitos, voy a poner una pequeña cantidad en cada vasito. Bueno, y ahora tenemos el cobre, cobalto y tengo hierro negro. Ayudándonos con una pequeña paletita y voy a añadir una pequeña cantidad. Lo voy a hacer a ojo. Cobre, este cobre muy bueno. Un poquito más. El hierro lo tenemos aquí, es hierro negro. De hierro hay que añadir siempre un poquito más porque tiene menos poder de dicción, ya sabéis. Como os digo, lo voy a hacer a ojo porque más o menos ya conozco las proporciones en las que van a colorear. Y esto es arte. Esto es artístico, no me interesa repetirlo tampoco, entonces bueno. ¿Por qué hemos puesto poca cantidad? Porque me voy a ayudar del pincel para integrar el óxido poco a poco y luego ya le pondremos más esmalte y lo terminaremos de minear. Si os digo la verdad, muchas veces estas cosas que se hacen así, fortuitas, sin querer llevar a cabo tanto control de lo que estás haciendo, al final resultan efectos mucho más interesantes, mucho más bonitos, por lo menos en base a mi experiencia. Cuando voy queriendo buscar unos resultados súper profesionales, que las piezas me queden perfectas, al final no me acaba gustando tanto el resultado que cuando es algo más fortuito, como os digo. Por eso he dejado las manchas blancas del esmalte cuando se ha escurrido también. Es más, a una de ellas, con la técnica del zas, le he aplicado un par de manchas más. Ahí las tenéis. Pero bueno, como os digo, estamos experimentando y vamos a ver lo que sale. Yo os cuento todo lo que hago y os voy a enseñar todos los resultados. Así que por lo menos sabéis que yo conmigo no hay ni trampa ni cartón. No sé si podéis apreciar aquí que se ve así como manchadito el vaso, ¿no? Tiene zonas más oscuras cuando paso el pincel. Entonces, todo eso tenemos que intentar que quede lo más integrado posible. Bueno, vamos a añadir un poquito más de esmalte. Hi, how are you? Fine, here decorating the pots. Good. They are Perfect. so nice. Those are just wonderful. Which one? The one in the middle. Yeah, those one was decorated by Jason, and I'm so proud of him because I don't know how many hours he spent doing that. It's amazing. Oh, it looks so nice. Thank you. Bueno, ahora voy a aplicarle un poquito más de agua porque estoy viendo que están muy densos y para aplicarlos a pistola necesito que tengan menos densidad. Bueno, haciendo como hace un día tan bueno, lo que voy a hacer en vez de esmaltar dentro, que todavía la cabina de esmaltado no está preparada, me voy a poner la torneta ahí y voy a sacar el compresor por la ventana. Así puedo esmaltar aquí fuera, no tengo mascarilla, entonces va a ser mucho mejor. Bueno, durante el proceso de limpieza de este cenicero al final me he cargado uno de los chismitos donde se apoya, pero bueno. Nada, estamos hablando de romper la simetría, pues te está rota. Hi. Ah, I'm going to put the glaze here. It's okay, right? if you don't put glaze all around. I think, no, I'm going to control here. But I think it's better than inside because it's not ready the extractor with the, so Okay, it's better. I'm going to try. If it's too much, I just... Bueno, vamos a dejar que... La verdad es que con pistola se gasta un montón de esmalte. Un montón. Con pistola. Este es el esmalte azul. Ya acaba con el rojo. Vamos a ver qué tal queda este. Le he liado parda. Are the plants surviving the spray? I think so. Later I'm going to wash a little bit. Okay, good. It's oxide, so sometimes it's good for the plants they use in the... But I'm sure they are going to survive. Okay.
Okay. No worry. I know it's a little bit dirty, but I will fix it later. Okay, thank you. Have a nice Easter. Thank you. You too. Pues sí, amigos y amigas del canal de YouTube, algunas veces en los campos se usa óxido de cobre, óxido de hierro, se usa como reverdeciente, pero bueno, al no ser un esmalte que hemos preparado nosotros y que solamente está llevando realmente la frita, que está cristalizada, y un poco de arcilla, realmente no creo que vaya a ser tóxico para las plantas. Otra cosa es que nosotros preparáramos el esmalte con otra serie de componentes, como, no sé, vanadio, por ejemplo. El cromo es bastante tóxico, pero esto solamente lleva hierro, cobre. El cobalto a lo mejor es un poco más pesado, pero yo estoy seguro de que las plantas van a sobrevivir a esto. Y vaya, si no le crecen más bonitas, ya veremos. Y ahora mismo me encuentro en una tesitura, porque con la que estoy liando tengo unas macetas ahí también, unos pots que he preparado, que yo tenía pensado meterlos en bizcocho, pero luego los quiero decorar a pistola también. Entonces estoy pensando que los voy a esmaltar y los voy a llevar en monococción a alta directamente. Una vez que uno está sumergido en el proceso creativo no hay límites. Vaya que la estoy liando parda. Bueno, pues from the lost to the river. Bueno, al final, ya que estaba con eso, pues he cogido y me he puesto a decorar todas las piezas que teníamos. Todas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 piezas. Que las tenemos ya ahí todas para hacer una hornada. En ese sentido estoy muy contento, aunque me haya costado la vida. Os puedo decir que realmente esta técnica es para hacer algo muy concreto, realmente. Es verdad que nos queda una capa muy homogénea, pero el desperdicio de esmalte es una barbaridad. Ya habéis visto, todo el esmalte que se queda en la superficie del campo donde estábamos decorando las piezas es una barbaridad. Se pierde demasiada cantidad de material. A no ser que contemos con una campana que recoja el esmalte, que limpiemos ese agua, luego una campana, me refiero a una campana de agua preparada para recoger el esmalte, y que luego por decantación recuperemos todo el esmalte que se nos queda ahí. Realmente no interesa para nada decorar así las piezas. La industria lo hace porque resulta muy económico, muy barato, muy rápido, pero para un artesano, ya os digo, si queréis hacer algún efecto concreto, como algún tipo de degradado o tal, bien, pero no lo recomiendo para decorar piezas así, como he hecho yo hoy. Bueno, amigos y amigas del canal, como veis he limpiado y he recogido aquí un poquito. Es muy importante que nos responsabilicemos y hacemos uso de un espacio compartido siempre, de dejar las cosas, si no como las encontramos, incluso mejor. No creo que le vaya a perjudicar a las plantas, porque bueno, estamos usando esmaltes comerciales, no los hemos preparado nosotros con materias primas, entonces ya digamos que parten de una frita donde está todo sinterizado y es como un pequeño vidrio molido, que realmente no le va a afectar a la planta. Luego los óxidos que hemos usado son de cobre, de hierro, que lo único que pueden hacer es darle beneficios a las plantas. El más pesado quizás pueda ser el óxido de cobalto, pero no hemos usado una cantidad tan grande como para que resulte tan tóxico para esta tierra. Lo más importante, que lo hemos dejado todo limpio. Bueno, amigos y amigas del canal, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, por favor, darle un like. No olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.